Mis suegros me dijeron, no eres bienvenida en Navidad. Porque traes mala suerte después del aborto. Este año no vengas a la cena de Navidad. Después de lo que pasó, traes mala suerte a la familia y no queremos que esa energía contamine la casa. Ese fue el mensaje de texto que recibí de mi suegra, Marta, mientras yo todavía usaba compresas postparto y lloraba la pérdida de mi bebé de 4 meses. No era una sugerencia, era una orden, y lo peor de todo no fue el mensaje, sino ver a mi esposo sentado a mi lado en la cama, leyendo esas mismas palabras en mi teléfono y guardando un silencio que me terminó de romper el alma. Para entender cómo llegamos a este nivel de crueldad, tengo que retroceder un poco. Estuve casada con Fernando durante 6 años. Cuando nos conocimos, él parecía el hombre ideal, atento, trabajador y aparentemente muy unido a su familia. Yo siempre valoré eso, porque vengo de un hogar pequeño y pensé que casarme con él significaba ganar una tribu. Sus padres, Marta y Genaro, eran personas de esas que en el pueblo llaman de costumbres arraigadas. Al principio lo vi como algo pintoresco, pero pronto me di cuenta de que su fe no estaba en la religión, sino en una mezcla extraña de supersticiones, vibras y reglas invisibles sobre quién merecía pertenecer y quién no. Durante los primeros años, yo era la nuera perfecta. Soy ingeniera civil, tengo un buen sueldo y siempre fui generosa con ellos. Les pagué remodelaciones en su cocina, les regalé viajes y nunca llegué a su casa con las manos vacías. Marta me sonreía y me decía que yo era una bendición. Pero todo eso era condicional. Su amor era un préstamo que se cobraba con obediencia y, sobre todo, con la obligación de mantener la imagen de familia perfecta que ella tanto proyectaba en su círculo social. El problema empezó cuando decidimos buscar un bebé. Tardamos 2 años en quedar embarazados. Fue un camino de decepciones mensuales, pero finalmente, el test dio positivo. Estábamos radiantes. Fernando parecía el hombre más feliz de la tierra y mis suegros, por primera vez, me trataron como si fuera de cristal. Marta incluso me llevó un amuleto que, según ella, limpiaba el aura del útero. Yo me reía de sus excentricidades, pensando que eran muestras de cariño. Qué equivocada estaba. A las 18 semanas, mi mundo se detuvo. Empecé con dolores fuertes una madrugada. Fernando me llevó a urgencias, pero ya no había nada que hacer. Tuve un aborto espontáneo tardío. No solo fue el dolor físico de un parto que termina en silencio, sino el vacío existencial de haber sentido a mi hijo moverse y luego tener que salir del hospital con los brazos vacíos. Entré en una depresión profunda. No podía levantarme de la cama, la casa se sentía como una tumba y cada vez que cerraba los ojos, recordaba el monitor del hospital con los latidos deteniéndose. Fernando, en lugar de ser mi roca, empezó a actuar de forma extraña. Pasaba más tiempo en casa de sus padres que conmigo. Cuando regresaba, traía consigo el olor a incienso que Marta quemaba para limpiar las casas. Un día, lo escuché hablar por teléfono en la cocina. Sí, mamá, yo también siento que el ambiente está pesado. Ella no deja de llorar. Siento que la tragedia se nos pegó a las paredes. Me quedé helada. Mi dolor no era algo que él quisiera consolar, era algo que le estorbaba. 2 semanas antes de Navidad, recibí el mensaje que mencioné al principio. Marta me prohibía la entrada a su casa porque mi pérdida era una señal de mala suerte. Según sus creencias retorcidas, una mujer que perdía un hijo de esa forma cargaba con una sombra que podía afectar a los demás nietos y a la prosperidad del negocio familiar. Esperé que Fernando estallara en mi defensa, que llamara a su madre y le dijera que si yo no era bienvenida, él tampoco iría. Pero no fue así. Mariana, tienes que entenderlos, me dijo con una voz que me dio náuseas. Mis papás son mayores, ellos tienen sus creencias. No es que no te quieran, es que tienen miedo. Dicen que si vienes, la cena se va a arruinar y que el próximo año será malo para todos. Solo quédate aquí, descansa, y yo iré un rato para no dejarlos solos. No dramatices, es solo una cena. ¿No dramatice? Le grité, mientras las lágrimas me quemaban la cara. Perdí a nuestro hijo hace un mes. Tu madre me está llamando maldita y tú me pides que me quede sola en Navidad mientras tú vas a comer pavo con ellos. Esa noche, Fernando se fue a la cena de Navidad. Me dejó sola en un departamento que todavía tenía la cuna armada en una esquina. Escuché los fuegos artificiales desde mi ventana mientras comía un sándwich frío. Revisé Instagram y vi las fotos que publicaron. Ahí estaban todos, sus hermanos, sus sobrinos, Marta y Genaro sonriendo. Fernando aparecía en una foto grupal, sosteniendo una copa de vino, luciendo relajado. En el pie de foto, Marta escribió, bendecidos por estar los que debemos estar. Una noche de luz sin sombras. Yo era la sombra. Yo era la mala suerte. A partir de ahí, la exclusión fue sistemática.
No me invitaron al cumpleaños de Genaro en enero. En febrero, hubo una reunión familiar por el bautizo de un primo y Fernando fue solo, dándome la excusa de que todavía no era el momento de que yo apareciera. Mis suegros incluso me borraron de las fotos que tenían en la sala, pusieron marcos nuevos donde yo ya no figuraba. Me sentí como un fantasma que seguía viviendo en la misma casa que su verdugo. El punto de quiebre fue un domingo de marzo. Fernando regresó de casa de sus padres con un frasco de agua bendita y sal. Empezó a rociarla por toda nuestra habitación mientras yo leía. Mamá dice que esto ayudará a que tu mala suerte se vaya para que podamos intentar tener otro bebé pronto, dijo con una naturalidad que me dio terror. En ese momento, lo vi con total claridad, Fernando no era una víctima de sus padres, era un cómplice. Él creía en su basura tanto como ellos. Esa misma tarde, mientras él estaba en el gimnasio, empaqué 3 maletas. No dejé nota, no hice una escena. Llamé a mi mejor amiga, me mudé a su casa y al día siguiente contacté a un abogado de divorcio. Cuando Fernando me llamó, gritando que estaba loca y que estaba arruinando el matrimonio por un capricho, solo le dije una cosa: tienes razón, la mala suerte se va de tu casa hoy. La mala suerte de haber estado casada con un cobarde. El divorcio fue una batalla de lodo. Marta intentó contrademandarme diciendo que yo le había robado dinero, el dinero que yo misma les había regalado para sus remodelaciones. Fernando intentó quedarse con mi coche y con parte de mis ahorros, alegando que él había sufrido daño moral por mi abandono. Fue un proceso de casi un año que me dejó agotada, pero con cada papel que firmaba, sentía que recuperaba un trozo de mi alma. Me refugié en mi trabajo. Me mudé a otra ciudad para empezar de cero, donde nadie conociera mi historia ni me mirara con lástima por el bebé que no nació. Entré en terapia para procesar el duelo del aborto, algo que nunca pude hacer mientras estaba casada porque estaba demasiado ocupada defendiéndome de los ataques de mis suegros. Ahí entendí que la verdadera mala suerte no es perder un embarazo, sino estar rodeada de personas que no tienen un gramo de empatía en el cuerpo. Pasaron 4 años. Durante ese tiempo, mi vida se transformó por completo. Me convertí en directora de proyectos en una constructora internacional. Mi confianza, que había sido pisoteada, volvió con más fuerza. Y, sobre todo, el amor llamó a mi puerta de la manera más sana posible. Conocí a Julián, un hombre que también había pasado por pérdidas y que entendía que el dolor no es una maldición, sino una parte de la experiencia humana. Cuando le conté mi historia a Julián, él no me miró con superstición. Me abrazó y me dijo: siento mucho que hayas tenido que pasar por eso sola. Pero aquí estoy yo ahora. Con él, la maternidad volvió a ser una posibilidad, pero esta vez sin amuletos ni limpiezas de aura. Tuvimos a nuestra primera hija, Sofía, y 2 años después, a nuestro hijo, Leo. Ambos nacieron sanos, fuertes y rodeados de una familia, la mía y la de Julián, que los recibió con un amor genuino, sin importar vibras ni tonterías. Mientras yo construía mi paraíso, el castillo de naipes de mi ex esposo y sus padres empezaba a desmoronarse. Me enteraba de cosas a través de amigos en común que aún no me habían bloqueado. Resulta que la suerte de la que tanto presumía Marta no era eterna. El negocio de materiales de construcción de Genaro empezó a irse a la quiebra debido a una serie de malas decisiones financieras y una demanda por materiales defectuosos. Fernando, por su parte, se volvió a casar con una mujer que Marta eligió para él, una chica de buena familia y, supuestamente, con mucha luz. Pero el destino tiene un sentido del humor muy agudo. La nueva esposa de Fernando, a quien Marta adoraba, resultó ser una persona extremadamente manipuladora. No solo se gastó lo poco que quedaba del patrimonio familiar, sino que cuando ella también pasó por una dificultad de salud, no se quedó callada como yo. Ella les hizo la vida imposible, los demandó y terminó alejando a Fernando de sus padres en medio de un escándalo de infidelidad que fue el chisme del pueblo durante meses. Sin embargo, el golpe final del karma llegó de la forma más irónica posible. El hermano de Fernando y su esposa, la nuera dorada que nunca había tenido problemas, quedaron embarazados. A los 5 meses, pasaron exactamente por lo mismo que yo, una pérdida espontánea. Pero esta vez, Marta no pudo aplicar su regla de la mala suerte tan fácilmente. Intentó excluir a la nuera, pero la familia de ella era poderosa y no permitieron el maltrato. Marta se quedó sola en su superstición, señalada por todos como una vieja amargada y cruel. Nadie fue a consolarla, nadie les llevó flores, porque ellos mismos habían enseñado a su círculo que la tragedia era algo de lo que había que huir. Un martes por la tarde, mientras yo estaba en mi oficina revisando unos planos, mi teléfono privado sonó. Era un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. Era Fernando. ¿Mariana? Su voz sonaba vieja, cansada, sin rastro de la prepotencia de antes. ¿Quién habla? Pregunté, aunque lo sabía perfectamente. Soy Fernando,
por favor, no cuelgues. He estado siguiendo tu vida de lejos. Sé que tienes hijos, que te va muy bien. Me alegro mucho, de verdad. ¿Qué quieres, Fernando? Dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no había odio, solo una indiferencia absoluta. Es mi madre, y yo. Las cosas han estado muy mal aquí. Mi hermano no nos habla, el negocio se cerró. Mi mamá está muy deprimida, dice que cometió errores, que quizás la mala suerte no eras tú, sino la forma en que te tratamos. Yo no estoy bien, Mariana. Me siento solo. He estado en terapia, pero nada ayuda. Pensé que tal vez, si pudieras venir, si pudieras hablar con ellos, o dejar que los niños conozcan a sus abuelos, eso nos traería algo de paz. Te necesitamos. Eres la única que siempre fue fuerte. Me quedé en silencio un momento, escuchando su respiración agitada del otro lado. Recordé la Navidad en la que me dejó sola. Recordé el olor a sal y agua bendita en mi almohada. Recordé el mensaje de Marta llamándome sombra. Fernando, respondí con voz firme, me pides que lleve a mis hijos a una casa donde una vez se me llamó maldita. Me pides que sane a una mujer que se regocijó en mi duelo. Mi mala suerte, como ustedes la llamaron, fue lo mejor que me pudo pasar, porque me sacó de ese nido de serpientes. Si ahora sienten que la mala suerte se les pegó, no es por ninguna energía cósmica. Es simplemente el resultado de haber sido personas miserables. No los necesito en mi vida, y mis hijos mucho menos. La paz que buscas no te la puedo dar yo, búscala en el perdón que nunca me pediste cuando de verdad importaba. Colgué. No sentí el corazón acelerado ni ganas de llorar. Sentí una satisfacción limpia, elegante. Unas semanas después, me enteré de que Marta había intentado contactar a mi madre para pedirle fotos de sus nietos biológicos, pero mi madre, que por fin había entendido todo el daño que me hicieron, le respondió que ella no tenía nietos en esa familia, que sus nietos pertenecían a una familia donde el amor no depende de supersticiones. Mi ex suegra terminó sus días viviendo en una casa pequeña, rodeada de sus amuletos y sus inciensos, preguntándose por qué nadie la visitaba. Fernando se quedó solo, saltando de relación en relación, buscando siempre a alguien que lo salvara de su propia incapacidad de ser un hombre de verdad. Nunca pudo mantener un empleo estable y terminó dependiendo de la caridad de unos parientes lejanos que lo ven con lástima. Yo, en cambio, cada diciembre organizo la cena de Navidad más grande que puedas imaginar. Mi casa se llena de risas, de niños corriendo, de amigos que han pasado por 1000 batallas y que saben que estar juntos es el único amuleto que necesitamos. No hay inciensos, no hay sal en las esquinas, solo el aroma del chocolate caliente y el sonido de la gratitud. A veces, cuando mis hijos se quedan dormidos y la casa queda en silencio, miro hacia el cielo y agradezco a ese pequeño ser que perdí hace años. Siento que, de alguna manera, él me salvó. Su partida fue el sacrificio que me obligó a despertar y a salir de un lugar donde nunca me habrían amado de verdad. Él no trajo mala suerte, él trajo la verdad, y la verdad me hizo libre. Hoy vivo mi mejor vida, navidades llenas de amor real, hijos felices y una familia que no juzga el dolor ajeno, sino que lo abraza. Mi carrera sigue en ascenso, mi matrimonio es mi refugio y mi salud mental es inquebrantable. Cada vez que recuerdo aquel mensaje de Marta o la cobardía de Fernando, solo sonrío. Sonrío porque la verdadera mala suerte no es sufrir una pérdida, la verdadera mala suerte es tener un corazón tan pequeño que eres capaz de alejar a quien más te necesita en su momento de oscuridad. Ellos se quedaron en esa oscuridad, y yo finalmente encontré el sol. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.